Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: que la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: que la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: que la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado, y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se cuenta la vida del cura Brochero, en esa hermosa vida tan nuestra, este primer santo que nació y murió en la Argentina, muchos hechos pintorescos, graciosos, etcétera, pero a veces se ocultan los hechos más sacerdotales de él, los más, se puede decir, santos, o las obras de santidad más grandes que hizo. Les cuento simplemente un episodio. Esa zona ha estado en mucho tiempo en las guerras civiles, en fin, y había quedado mucha gente fuera de la ley, porque bueno, las guerras envilecen a la gente. Bueno, la cuestión es que había, en esa zona de mucho monte, se habían quedado, por así decir, fuera de la ley, grupos de hombres, sobre todo, de 7, 8, 10, hasta de 100, 50, 200, que el Estado les había puesto penas, e incluso pena de muerte, de manera que tenían que vivir en la clandestinidad. Y se dedicaban al saqueo, robaban, así que tenían aterrorizado toda la zona, tomaban, porque vieron en esas situaciones es una especie de consuelo, y incluso tenían varias muertes en su haber. Había uno de los líderes de ese grupo que se llamaba el Gaucho Seco, famoso, el Gaucho Seco. Ni la policía se le animaba. Un día Brochero agarró su mula, más o menos averiguó por dónde andaba y se fue a verlo. Al llegar, dice que el hombre llegó a caballo, el mular,
y el hombre estaba tirado en el recado. Estaba alojado ahí en el monte, en un lugar, un escondite. Y lo recibió medio enojado. ¿Y usted quién es? ¿Qué quiere acá? Dicen que sacó el cuchillo incluso, como a la defensiva. Y no le invitó a que se bajara. Nosotros sabemos cómo en nuestra zona de campo decir bájese es invitarlo a que pase a la casa. Es lo mismo que decirle usted es bien recibido. No le dijo nada. El cura Brochero lo insultó, ¿no? Al cura Brochero. Cura no sé cuánto, no se registra las malas palabras que le dijo, pero bueno, le dijo de todo. Pero al final le dice, bájese, convídenme unos mates, le dijo el cura. Bueno, entonces se baja el cura y le dice, bueno, todos esos insultos que me dijo a mí, dígaselos a este. Y le mostró un crucifijo. El hombre, que por más que tenía una mala vida, había sido criado en la religión cristiana de pequeño, había hecho catecismo, comunión, así que tenía fe. No se animó a insultar a Jesús. A mí insúlteme, pero a Jesús, ¿a qué no se lo decís a este? Le mostró el crucifijo. Lo ablandó, se pusieron a charlar, estuvieron charlando mucho tiempo. Bueno, le cayó bien el cura, no le cayó sospechoso que venía de parte de la policía en ninguna manera, y el cura lo invitó a hacer retiro espiritual, los famosos retiros del cura Brochero que duraban 8 días, eran en serio. Allá fue, él y alguno más. Al terminar el retiro, o mejor dicho, cuando llegue el momento de la confesión, cantan, piedad Señor, pecamos contra ti, un canto muy significativo. Dice que el hombre de golpe descubrió un poco su mala vida, lloraba, se confesó largamente con el cura, y cuando termina el retiro y se retira, le dice, quiero pedirle una cosa. Sí, ¿se puede, el año que viene puedo volver? Sí, por supuesto. ¿Y puedo volver con toda mi gente? Por supuesto. Y ahí el gaucho seco le cayó al año siguiente con 10 o 15 de la banda de él. Bueno, ¿por qué cuento este episodio tan significativo, tan simpático? Pero más allá de lo a uno le impacta, hay una obra extraordinaria hecha en el corazón de este hombre, que no es una obra de psicología, no es que el cura Brochero hubiera hecho un curso de psicología, de recursos humanos para saber cómo tratar a los demás y por dónde buscarle la vuelta. No, esto es simplemente, no es otra cosa que la eficacia, que la fuerza de la resurrección de Cristo, que a través del sacerdote se difunde, como puede difundirse a través del papá, de la mamá, de un catequista, de un vecino, de una buena persona. Acá, el que hizo la obra extraordinaria en el gaucho seco es Cristo, y Cristo resucitado. Esto significa la fiesta de hoy, que en realidad es la de la vigilia pascual. Hace una semana que estamos en el tema, Cristo resucitó, y le dedicamos una semana entera a recordar este hecho y a actualizarlo en cada misa. ¿Por qué una semana? Porque un día se va rápido. 8 días que son como un solo día. Son como un solo día en el cual recordamos y agradecemos el triunfo de Cristo. La resurrección de Cristo es un triunfo sobre la muerte. La resurrección es recuperar la vida. Pero esa muerte y esa vida física son un signo, son un símbolo de algo que no se ve, que es la vida o la muerte del alma. Hay vida eterna, así llamamos al cielo, y hay muerte eterna, así llamamos al infierno. Y eso viene después, y eso viene. Digo que aquí hace una obsesión, porque bueno, ha paralizado el mundo.
Hubo un impasse, un tiempo de paz, y después empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo empezó? En el 39. Los mensajes de Faustina, de Jesús, recordando que Cristo es la misericordia, o mejor dicho, el gran remedio para la humanidad, no es otra cosa, sea la guerra, sean las epidemias, todos. El gran remedio para la humanidad, para el gran problema de la humanidad, es la misericordia. Es esa frase que dijo en la cruz, que hemos recordado el Viernes Santo: perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón no es otra cosa que una expresión real, eficaz de la misericordia de Dios. Pero bueno, si hoy, vamos a hacer una hipótesis, si hoy apareciera una epidemia, digamos el coronavirus, fuese una epidemia que va a contraer toda la humanidad, toda, imaginemos. Se habla de un porcentaje nomás, hay países que se han cuidado más o menos. Y hagamos otra hipótesis, que este virus es mortal para todas las edades y quien contrae el virus no hay manera, ninguna manera de salvarse. De manera que el que contrae el virus sabe que está condenado a muerte, sea un niño, sea un adulto. Realmente estaríamos muchísimo más. Bueno, hay algo peor que este virus hipotético. Ojo, no estoy anunciando una noticia de último momento, aclaro. Hay un mal del cual viene a hablarnos Jesucristo y vino a resolver Jesucristo, que es el mal de la eternidad. Y el único remedio es el perdón de Dios. Ese virus, esa enfermedad del alma, que se llama el pecado, solamente lo cura Dios. Y lo cura con mucha facilidad. No hace falta un tratamiento, no hacen falta respiradores, no hace falta terapia intensiva, no hace falta internación, no hace falta un largo periodo de curación, sino instantáneo.
total, absoluto, completo. Recupero totalmente la salud. Se llama el perdón de Dios. Y ese perdón de Dios tiene fuerza, tiene eficacia, realmente cura, purifica, limpia el alma, la deja, lávame Señor, como decía David en el Salmo 50, y quedaré limpio, quedaré más blanco que la nieve. Así que es algo absolutamente superior este remedio a este mal tan grande, que si encontráramos todos los remedios a todas las enfermedades del mundo y a esa hipotética epidemia que podría hacer estragos en la humanidad y que puede aparecer. Si no nos damos cuenta de este mal, no nos damos cuenta de lo que es la misericordia de Dios. Si yo no estoy enfermo y no existiera una enfermedad grave, a mí las noticias sobre los adelantos de la medicina en distintos campos no me interesaría. No es un tema, mi tema, no me interesa, porque yo no la necesito. Pero si estoy enfermo y grave, ahí me preocupa. Si hay remedios, si hay tratamiento, si hay médicos, si hay estructura sanitaria para mi problema. Bueno, estoy hablando de un problema de toda la humanidad. Y estoy hablando del problema más serio de la humanidad. Y estoy hablando del problema del que menos se ocupa la humanidad. Digo, problema más grave, porque me dirán algunos, pero padre, siempre el ser humano ha tenido defectos, ha cometido pecados, etc. Bueno, antes de que viniera Cristo, o en los países que no conocieron a Cristo, bueno, serán juzgados más levemente. Pero después que vino Cristo, que hizo milagros, que hizo cosas extraordinarias, que es único en la historia, que se difundió a través de la Iglesia, que mostró su capacidad de transformación del hombre, de la familia, de la sociedad, del trabajo, de la guerra, de la política, el sentido de la autoridad, el sentido de la ley, el sentido del bien común. Cristo transformó todo para bien, lo hizo un mundo más humano. Después que se vio esto, después que se vio la eficacia de la obra de Cristo, de la enseñanza de Cristo y de la obra ejecutiva, digamos, no solamente es obra legislativa la de Cristo, no solamente habló, no solamente dio buen ejemplo, tiene fuerza, eficacia a través de lo que se llama la gracia, que sea ese influjo invisible que realmente transforma vidas, como el del gaucho seco y miles de otros más. Bueno, pero hoy han tomado un cariz especial los males, porque ya no son los pecados, por así decir, de debilidad o individuales, han existido siempre. Hoy los pecados se han hecho de las naciones y se han globalizado. Es como si todos los países estuvieran en lo mismo y no hay quien ponga freno. No se escuchan voces, o al menos no le dan micrófono a las voces más lúcidas, más sabias, más santas, más sensatas, para decir, atenti, hay un problema más grave que el coronavirus, gravísimo, muchísimo más grave, y no nos preocupa, y eso es lo peor. No hay peor enfermo que el que ignora su enfermedad, porque entonces no va a buscar el tratamiento, no va a valorar la medicina, ni el médico. Bueno, yo justamente quería hablar no con mis palabras, sino con las palabras de Dios. Están dicho de mil maneras en la Escritura. Pero hay dos manifestaciones indiscutibles, no son esas revelaciones privadas que, bueno, no sabemos todavía si son de Dios o no. Una es Fátima, no hace falta presentación, y es un texto muy conocido que es la tercera parte del secreto de Fátima. Esto es lo que Dios nos manda a decir a través de la Virgen y se lo mostró a los chicos. Textualmente lo que reveló Lucía y dio a conocer el Papa Juan Pablo II. Dice, después de las dos primeras partes, el famoso Revelación, vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centellando emitía llamas que parecían que iban a incendiar el mundo. El ángel significa la justicia de Dios. Y la espada de fuego significa que la justicia de Dios va a ser un golpe de espada, un tajo, un castigo.
Dice, centellando, emitía llamas que parecían que iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él, o sea, la Virgen lo para. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz, como una voz de trueno, como suele describirse en la Escritura, le gritó al mundo, penitencia, penitencia, penitencia. El ángel sabe, la tiene clara, cuál es el problema central de la humanidad. No dice coronavirus, 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 pestes, pandemia, etcétera. Dice penitencia, penitencia, penitencia. Este es el protocolo para este mal. Y vimos, sigo con el texto de Lucía, y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. ¿Qué vieron? Dice, a un obispo vestido de blanco, y hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subieron una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de madera, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas ante la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados. Y del mismo modo fueron muriendo uno tras otros, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, diversas personas laicas, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Pero bajo los brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Es una descripción plástica, gráfica, elocuente, clara. Es un cuadro tremendo, tremendo. El primer cuadro, entonces, es lo que pasa en el cielo. O sea, el ángel que es ejecutor de la justicia de Dios, dice, el mundo, Dios está enojado. La cólera divina, la ira de Dios. Habla muchísimo la Escritura de eso. Sobre todo cuando los pecados se hacen públicos y se hacen pecados de las naciones. Cuando se puede decir la dirigencia política, la clase dirigente de una sociedad es la que promueve, legitima, promueve el mal. Llaman pecados de las naciones. Y ahí es cuando vienen los castigos sociales, de los cuales voy a hablar en otra oportunidad porque hay que explicarlo bien, cuando los pecados son públicos y de las naciones, no son de un individuo u otro. Cuando se legitima el mal, al mal se lo llama bien y al bien se lo llama mal. A lo justo se llama injusto y viceversa. Así ve Dios el mundo. Les voy a leer otro texto de Faustina Kowalska, de 30 a 40 años después. De nuevo, una revelación legitimada, confirmada con la autoridad papal. Algunos textos. Faustina dice, ve un ángel que era el ejecutor de la cólera de Dios. Tenía una túnica clara y el rostro resplandeciente. Una nube bajo sus pies y de la nube salían rayos y relámpagos que iban a sus manos y de sus manos salían y alcanzaban la tierra. Qué parecido los dos imágenes. Bueno, continúa. He visto, dice Faustina Kowalska, al Señor Jesús como Rey en gran majestad, en su grandeza, ¿no? Quien miraba hacia nuestra tierra con la mirada severa, pero por la súplica de su madre ha prolongado el tiempo de la misericordia. Por la súplica de su madre ha prolongado el tiempo de la misericordia. Si Dios, como tanto reclamamos, fuera justo, hiciera justicia, pobre de nosotros. Menos mal que Dios es misericordioso, el tiempo de la misericordia. Sabemos lo que significa eso. Sigue en otro texto. Por la noche vi a la Santísima Virgen con el pecho descubierto, traspasado por una espada.
lloraba lágrimas ardientes y nos protegía de un tremendo castigo de Dios. Dios quiere infligirnos un terrible castigo, pero no puede, porque la Santísima Virgen nos está protegiendo. Texto no mío, si no dirían a este cura, es muy duro, tiene que hablarnos otro lenguaje. Este lenguaje, por así decir, no palabras, sino un grito del cielo a los hombres de Fátima, a través de Faustina, es una santa, que el Papa él ha declarado santa. Bueno, me he demorado demasiado en lo que quería que fuera el primer punto. Rápidamente, primer cuadro entonces, el verdadero problema del mundo hoy, sí, es el coronavirus, sí, pero hay un problema anterior al coronavirus, posterior, porque va a seguir, y es de hoy, y es nuestro, y es este mal mortal, esta epidemia mortal del alma, que se ha transformado, repito, no en pecados individuales de debilidad, sino de malicia y de las naciones enteras. Y esto, en toda la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad, Dios lo ha resuelto con lo que llaman castigos sociales, que es el único lenguaje que el hombre entiende. Segundo cuadro, menos mal que existe remedio, se llama la misericordia. Por eso Faustina, o Cristo a través de Faustina le habló tanto y le insistió con, se puede decir, casi angustiosamente, dice, leería los textos que ella tiene en sus libros, en sus memorias, en su diario, los textos de Jesús. Simplemente que nos basten estos dos. Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Mueren eternamente, no solamente la muerte física. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de la misericordia, que es hoy. ¿Y qué significa fiesta de la misericordia? El día en que recordamos, agradecemos y hacemos, por así decir, nos hacemos mediadores de la eficacia, de la fuerza de la misericordia divina que se derrama por el triunfo de Cristo en la cruz. A pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. El lenguaje es duro, es claro. Nadie puede decir, no lo entiendo. Y esto no es el cura, esto lo dice Jesús. Otro texto, la humanidad no conocerá la paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. El mundo no encontrará la paz. Pero Padre, hay muchos organismos internacionales. Está la Organización Mundial de la Salud que nos va a cuidar a todos. Miren cómo nos están cuidando. Padre, existen las Naciones Unidas que van a impedir todas las guerras. Padre, hay tantos organismos internacionales, hay tantas reuniones, hay tantas asambleas, hay tantos acuerdos. Ya ven cómo van las cosas del mundo, ¿no? Ya ven cómo van. Lo que hacemos nosotros los hombres cuando nos desenganchamos de la enseñanza, del ejemplo y de los mandatos de Cristo, que demostró su preocupación por nosotros con toda su pasión. Tercer cuadro, y lo haré más breve porque el tiempo se ha ido. Nadie tema acercarse a Dios. A veces nosotros fabricamos una especie de Dios malo, que no nos recibe, y siempre buscamos algún pretexto, etcétera, pero si hay alguien a quien no tenemos que tener temor de acercarnos es a Cristo. Es lo que más quiso, por eso se hizo niño en Belén, se hizo accesible, se dejó tocar y acercar por todos los pecadores. ¿Se acuerdan que le reprochaban eso a Jesús? Se hizo accesible, que nadie... Lo dice 1000 veces Cristo a través de Faustina Kowalska, lo dice 1000 veces, nadie tema acercarse a la misericordia. Sí, para eso padeció Jesús. Recuerden la parábola de la oveja, el pastor que va a buscar la oveja perdida. Recuerden la parábola del buen samaritano, todos pasan de largo y un hombre se va y lo atiende al enfermo, al hombre que lo habían asaltado. Esa sensibilidad. Le leo un texto también del diario de Faustina. Deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio y amparo
para la humanidad, diré en estos momentos de tanta preocupación especialmente. Refugio y amparo para todas las almas, especialmente para los pobres pecadores. Pobres pecadores, siempre se dijo así. El pecador, aunque sea exitoso, triunfante, este tipo es un perverso, es un malvado. Sin embargo, tiene salud, plata, no tiene problemas. Es un pobre pecador, es un pobre tipo, aunque sea esos gigantes que la gente ve de lejos con admiración, Soros, Rockefeller, etcétera, los grandes del mundo, los que viajan por todos lados, los que parecen no tener problemas, pobres pecadores. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean rojos como la escarlata. A nadie le tiene asco Jesús, esto que lo sepan. A través de su iglesia, sea como sea el cura, Jesús sigue derramando por todo el mundo, por todos los tiempos, para todos. No hace falta sacar turno ni por internet, no hace falta hacer cola, no hace falta tener plata, no hace falta tener contacto, no hace falta ser amigo del cura, no hace falta nada, hace falta buenas disposiciones del alma y el camino ya está hecho. Y yo puedo tratar mano a mano, personalmente, con Jesús. Nada más y nada menos que con Jesús. Termino con este texto de Juan Pablo II, en sus memorias, donde él cuenta muchas cosas más íntimas. Él vivió en carne propia los tremendos males de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, invadida primero por los alemanes y después por los comunistas, donde vivió casi toda su vida. Texto de Juan Pablo II, el que escribió su primera encíclica que se llama Dives in Misericordia, ricos en misericordia, inspirado en Faustina Kowalska. Es como si Cristo hubiera querido revelar que el límite impuesto al mal, el mal que él vivió y experimentó, ¿no?, de las guerras, cuyo causante y víctima resulta ser el hombre, es en definitiva la divina misericordia. Reflexiona el Papa por qué justo en los años previos a la Segunda Guerra Mundial fueron las revelaciones. Las revelaciones de Sor Faustina, centradas en el misterio de la divina misericordia, se refieren al período precedente a la Segunda Guerra Mundial. Continúa el Papa. Precisamente el tiempo en que surgieron y se desarrollaron esas ideologías del mal, que es lo que hoy domina el mundo, y son los pecados de las naciones, como el nazismo y el comunismo. Sor Faustina se convirtió en pregonera del mensaje, según el cual la única verdadera capaz de contrarrestar el mal de estas ideologías es que Dios es misericordia, la verdad del Cristo misericordioso. Ojalá que entendamos esta visión de Dios a través de los chicos de Fátima, a través de Faustina Kowalska, quien sea, pero es Dios que habla al modo como hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. Y valoremos, que nos demos cuenta del mal en que estamos metidos, cada uno, y valoremos lo que significa la resurrección de Cristo, la eficacia de su pasión, como no se agotó en los tiempos pasados y llegó al siglo XX y XXI y está a mano al lado de nosotros, y es Cristo resucitado. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.